Hay cifras que, bueno, cuando uno las lee, te hacen frenar en seco, ¿no? Se estima que en pacientes con cirrosis, un 20% de los medicamentos que les recetan están mal dosificados o son directamente contraindicados. Sí, impactante. Y ojo, que casi el 40% sufre reacciones adversas por la medicación y de esas el 70% se podrían haber prevenido. Uf, Son datos de un boletín farmacoterapéutico de Navarra, de España, que la verdad ponen el foco en un tema, bueno, muy serio. totalmente. Son cifras que, digamos, enmarcan perfectamente nuestra charla de hoy. Cómo usar los medicamentos de forma segura en personas que viven con cirrosis hepática. Vamos a usar como guía ese boletín español de 2023 que hace una síntesis bárbara de la evidencia y, bueno, de los desafíos prácticos. Exacto. Antes de meternos de lleno, a ver, recordemos rapidito qué es la cirrosis, porque no es solo tener el hígado dañado, ¿verdad? No, no es solo eso. Es una transformación bien profunda de su estructura. El tejido normal se reemplaza por fibrosis, imagínate como cicatrices internas, y se forman nódulos que alteran pero toda la arquitectura del órgano. Ajá. Es distinto a la insuficiencia hepática, que es más bien cuando el hígado no funciona bien, digamos la parte funcional, aunque claro, la cirrosis avanzada casi siempre lleva a la insuficiencia. Pueden ir juntas. Es una distinción clave, ¿sí? Y nuestra misión hoy entonces es desentrañar cómo esa estructura del hígado, ya alterada, modifica de forma drástica el viaje y el efecto de los fármacos en el cuerpo. Exacto. Queremos sacar las pautas clave de seguridad y los ajustes de dosis que hacen falta para medicamentos que se usan todos los días, usando la clasificación de Child-Pugh, que es como la vara para medir qué tan severa está la cirrosis. Esa es la idea. Bien, entendido el panorama del daño. Ahora, ¿cómo se traduce eso, concretamente, en la forma en que el cuerpo maneja un medicamento? Paso a paso. Sabemos que el hígado es como la gran central de procesamiento del cuerpo. Correcto, el centro metabólico principal. Pero en la cirrosis, esa central tiene problemas estructurales serios, y eso afecta todo el proceso farmacológico, desde que la pastilla entra hasta que sale. Lo que técnicamente llamamos farmacocinética. Absorción, distribución, metabolismo, excreción, el ADME, y también la farmacodinamia, o sea, el efecto del fármaco en sí. A ver, desglosemos eso. ¿Cómo afecta la absorción, por ejemplo? Bueno, empieza con la absorción. La cirrosis muchas veces causa hipertensión portal. Imagínate como un embotellamiento, un trancón, en la vena principal que lleva sangre al hígado. Ajá. Esto obliga a que se creen como rutas alternativas, ¿no? Derivaciones portosistémicas se llaman. La consecuencia es que algunos fármacos que se toman por boca y que normalmente harían una primera parada de procesamiento en el hígado, Se salta ese filtro. exacto, se lo saltan. O sea que ese atajo hace que llegue más fármaco a la circulación general de lo que uno esperaría, ¿no? Con el riesgo de toxicidad que eso implica. Justamente eso. Después viene la distribución. El hígado con cirrosis fabrica menos albúmina, que es la proteína principal que transporta muchos fármacos por la sangre. Claro. Imagina que la albúmina son como los taxis del fármaco. Si hay menos taxis disponibles, Queda más fármaco suelto, por así decirlo. exacto, queda más fármaco libre circulando por su cuenta y ejerciendo su efecto de forma más potente o más prolongada. Menos taxis, más fármaco activo libre. Entendido. Y si además hay ascitis, ese líquido en el abdomen. Buena pregunta. La ascitis puede actuar como un reservorio, puede como secuestrar fármacos que se disuelven bien en agua, los hidrosolubles. Ah, mira. Esto podría bajar su concentración donde tienen que actuar, pero también podría alargar su presencia en el cuerpo. Es complejo. Sí, se ve complejo. ¿Y qué pasa con el núcleo del problema? El metabolismo dentro del hígado. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El metabolismo se ve muy afectado. Hay una baja general de la actividad de las enzimas del hígado que transforman y eliminan los fármacos, como los famosos citocromos P450, el CYP1A2, CYP2C19 y otros. Los famosos CYP. Esos mismos. Pero lo realmente crucial, y que una figura del boletín ilustra muy bien, es que esta disminución no es uniforme. ¿Cómo que no es uniforme? ¿Qué quieres decir?
Quiero decir que la actividad de las diferentes enzimas no baja toda por igual, ni tampoco necesariamente en proporción directa a qué tan grave está la cirrosis según el Child-Pugh. O sea, no es parejo. No es parejo. Algunas vías metabólicas pueden estar mucho más afectadas que otras. Por eso, no se puede aplicar una regla simple como, bueno, reducimos todas las dosis a la mitad. No funciona así. La respuesta es mucho más individual y depende del fármaco específico, de qué vías usa. Eso complica bastante predecir el efecto, ¿no? Muchísimo. Luego, la excreción también se altera. Baja la capacidad de eliminar fármacos por la bilis, los riñones intentan compensar, ¿sabes? Claro. Pero si la función renal también empieza a fallar, que puede pasar en la cirrosis avanzada, en lo que llaman síndrome hepatorrenal, ahí sí que la eliminación se compromete muchísimo y los fármacos se pueden acumular peligrosamente. Y mencionaste la farmacodinamia, la respuesta del cuerpo. Esa también cambia. Sí, la farmacodinamia. El cuerpo de una persona con cirrosis puede volverse más sensible a los efectos de ciertos medicamentos. Por ejemplo, los sedantes o los analgésicos opioides pueden causar mucha más somnolencia, confusión. ¿La encefalopatía? Exacto. Pueden precipitar una encefalopatía hepática. Los anticoagulantes pueden tener un efecto exagerado y aumenta mucho el riesgo de hemorragias. Y el riesgo de ciertos efectos adversos como el daño renal por los AINES se dispara. Queda clarísimo que prescribir este escenario es como caminar sobre hielo fino. Volviendo a esas cifras del inicio, las del Boletín de Navarra, 20% de errores de prescripción, 38% de reacciones adversas, 70% prevenibles. Son números que reflejan justo este desafío. Es un desafío enorme, sí. El boletín detalla bien los factores que hay que sopesar siempre. ¿De verdad hace falta este fármaco? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se metaboliza? ¿Hay alternativas más seguras? ¿Qué otras enfermedades tiene la persona? ¿Problemas de riñón, del corazón? ¿Si hay alcoholismo activo? Interacciones también, ¿no? Claro, interacciones con otros medicamentos, con alimentos, incluso con productos de herbolario. Ojo con el pomelo o la hierba de San Juan, por ejemplo. Y sobre todo lo crucial, ¿cuál es la severidad de la cirrosis? Correcto. Es la clasificación clínica estándar la que más se usa en la práctica. Evalúa 5 cosas. 2 clínicas, si hay ascitis y encefalopatía y qué tan graves son. Y 3 de laboratorio, los niveles de bilirrubina, de albúmina y el tiempo de protrombina o INR, que mide la coagulación. Y con eso se saca una puntuación. Exacto. Según la puntuación total, se clasifica en grado A, que es leve o compensada, 5 o 6 puntos, grado B, moderada, ya con compromiso funcional importante, 7 o 9 puntos, y grado C, grave o descompensada, de 10 a 15 puntos. Entonces, a mayor puntuación, peor funciona el hígado y, lógicamente, mayores los riesgos con los fármacos. Tal cual. Una puntuación de 8 o más ya te dice que hay una disfunción hepática importante. Si conectamos esto con todo lo que hablamos, esta clasificación es como la brújula que nos tiene que guiar para decidir si un fármaco se puede usar, si hay que ajustar la dosis o si mejor lo evitamos del todo. El boletín también hace una aclaración interesante. Dice que un fármaco tenga fama de ser hepatotóxico no siempre significa que esté prohibido sí o sí en alguien con cirrosis. Es un matiz importante, ¿sí? La decisión no es tan blanco o negro. Más allá de la hepatotoxicidad en general, lo crucial es saber cómo se comporta ese fármaco específicamente en el contexto de la cirrosis. O sea, si sus niveles aumentan peligrosamente, si su metabolismo se bloquea. Entiendo. Para eso se usan clasificaciones de seguridad que se basan en estudios farmacocinéticos hechos en pacientes con cirrosis, como una holandesa que citan en el boletín. Bien. Con esos principios en mente, aterricemos en la práctica clínica. Veamos algunos de los medicamentos más comunes que pueden dar problemas. Empecemos por los analgésicos, algo que casi cualquiera puede necesitar en algún momento. Aquí hay mensajes muy claros y contundentes. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, todos esos deben evitarse siempre. 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 En pacientes con cirrosis, da igual la gravedad, Child A, B o C. Evitarlos. El riesgo de provocar una insuficiencia renal aguda es altísimo y eso puede descompensar gravemente la cirrosis. Además, aumentan muchísimo el riesgo de hemorragia digestiva.
que ya de por sí es elevado en estos pacientes. Evitarlos siempre. Eso es un llamado de atención fuerte, ¿eh? ¿Y entonces qué hace alguien con cirrosis si tiene dolor? La primera opción, y la más segura, es el paracetamol. Aunque su metabolismo en el hígado se hace más lento con la cirrosis, no parece que aumente la producción de ese metabolito tóxico que preocupa en sobredosis en hígados sanos. Ah, bien. Se considera seguro hasta 4 gramos a día. Pero, por precaución, se recomienda no pasar de 2 gramos diarios si hay otros factores de riesgo, como desnutrición o si la persona consume alcohol activamente. Entendido. ¿Y los analgésicos más potentes? Los opioides, como la codeína, tramadol, morfina. Requieren muchísima precaución. La regla general es empezar con dosis más bajas de lo habitual, ir subiéndolas muy, muy lentamente y vigilar de cerca. El peligro principal es que pueden desencadenar o empeorar la encefalopatía hepática, confusión, somnolencia excesiva. Claro. Hay particularidades. La codeína, por ejemplo, necesita activarse en el hígado para funcionar. En cirrosis avanzada, esta activación es mala, así que es menos eficaz y más riesgosa. Se recomienda evitarla en Child C. Ajá. ¿Y el tramadol? El tramadol también requiere ajuste de dosis. Algunas guías sugieren evitarlo en Child C para dolor crónico, por el riesgo de que se acumule y sea tóxico. Entonces, regla de oro con analgésicos. Paracetamol con precaución, AINES nunca, opioides con extrema cautela y ajustes muy específicos. Pasemos a otro grupo súper común, las estatinas para el colesterol. Uno pensaría que, siendo tan usadas, su manejo estaría claro. Pues fíjate que hay sorpresas y contrastes importantes. Según el boletín, la simvastatina a dosis bajas, 10-20 miligramos, se considera la de elección. ¿La de elección? Sí, de hecho algunos estudios sugieren que hasta podría tener beneficios extra en la cirrosis, como ayudar a bajar la hipertensión portal. Siempre empezando con dosis bajas, claro. ¡Qué interesante! ¿Y la atorvastatina? Esa también se usa muchísimo. Pues la atorvastatina está contraindicada. El boletín es tajante. Hay un riesgo aumentado de rhabdomiólisis, que es un daño muscular grave en pacientes con cirrosis. Y de nuevo, el estudio de Navarra la encontró entre los fármacos que se prescribían inadecuadamente. Increíble. Totalmente opuestos en seguridad, siendo de la misma familia. ¿Y las otras estatinas? La fluvastatina, pravastatina y rosuvastatina se deben usar con precaución. Empezar con las dosis más bajas posibles, sobre todo en Child A y B. Para Child C, la verdad, hay muy poca información. Ajá. Y otro fármaco para el colesterol, la ezetimiba, hay que evitarla si la enfermedad está moderada o grave, Child B y C. El mensaje clave con las estatinas es: no son todas iguales en cirrosis y la atorvastatina es un no rotundo. Clarísimo. Hablemos ahora de los protectores gástricos, los inhibidores de la bomba de protones, IBPs, omeprazol, pantoprazol y todos esos. Millones de personas los toman, a veces por años. Bueno, lo fascinante aquí es que tampoco son intercambiables en cirrosis. Hay diferencias notables según el fármaco y qué tan grave esté la cirrosis. El esomeprazol parece ser el de perfil más seguro. ¿El esomeprazol? Sí, especialmente en Child C, donde recomiendan no pasar de 20 miligramos al día. ¿Y los otros? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, son súper comunes. Aquí viene lo impactante. Pantoprazol y lansoprazol deben evitarse en Child B y C. ¿Evitarse? Sí, sus niveles en sangre pueden multiplicarse por 4 y hasta por 7 en estos pacientes. Imagínate el riesgo de efectos adversos. El omeprazol y el rabeprazol también se recomienda evitarlos en Child BC o usarlos con mucha precaución y dosis reducidas en Child AB. Y atención a este dato que resalta el boletín, que viene del estudio de Navarra. Resulta que el pantoprazol y el lansoprazol fueron los fármacos inadecuados más frecuentemente prescritos en pacientes con cirrosis. Tremendo. Casi el 40% de todas las prescripciones inadecuadas que detectaron en ese estudio eran de estos dos IBPs. Es un dato demoledor, la verdad. Ilustra perfectamente esa brecha que a veces hay entre la evidencia y lo que pasa en la práctica clínica diaria. Y más allá de las diferencias entre ellos, hay una advertencia general para todos los IBPs.
Hay que usarlo solo cuando la indicación sea clara, ¿no? No por si acaso. Claro. Y durante el menor tiempo posible. Su uso crónico, sobre todo en cirrosis, se asocia a riesgos como infecciones, incluida una grave, la peritonitis bacteriana espontánea, fracturas de huesos, niveles bajos de magnesio. El punto clave aquí, no todos los IBP son seguros, menos en cirrosis avanzada. Y dos de los más problemáticos son, irónicamente, los que más se recetan mal. Mensaje captado. Nos queda un grupo importante. Los medicamentos para la ansiedad o el insomnio. Las benzodiazepinas y similares. ¿Qué precauciones hay ahí? La regla general aquí es muy estricta. Evitarlas siempre que sea posible. Siempre. Siempre que se pueda. Son fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Y en un cerebro que ya puede estar expuesto a toxinas que el hígado no limpia bien, pueden fácilmente desencadenar o agravar la encefalopatía hepática. El riesgo es muy, muy alto. Pero, a ver, ¿y si alguien de verdad las necesita puntualmente? ¿Hay alguna opción que sea menos mala? Bueno, si es absolutamente indispensable, el Lorazepam se considera la opción menos mala. ¿Lorazepam? Sí, porque tiene una vida media relativamente corta y su metabolismo depende menos de las enzimas del hígado, que suelen estar más afectadas. Pero aún así, la indicación tiene que estar muy justificada, hay que usar la dosis mínima que funcione por el menor tiempo posible, hablamos de días, no semanas o meses, y con una vigilancia estrechísima del estado mental del paciente. ¿Y otros como diazepam, alprazolam? Esos u otros, como bromazepam, tienen vidas medias más largas o metabolitos que también son activos y eso aumenta el riesgo. Mejor evitarlos. ¿Y qué hay del Zolpidem? Es un hipnótico no benzodiazepínico que se usa mucho para dormir. El Zolpidem está contraindicado. El boletín lo clasifica como no seguro. Su metabolismo se reduce muchísimo si hay insuficiencia hepática y puede causar sedación muy prolongada y encefalopatía. Y sí, adivina. También lo encontraron mal prescrito en Navarra. Exacto. El estudio de Navarra también lo encontró entre los fármacos inadecuadamente prescritos. Así que clarísimo. Con las benzosimilares en cirrosis, la norma es evitarlas. Entonces, bueno, recapitulando todo esto, el gran mensaje es que la cirrosis no es solo una enfermedad del hígado y ya está. Transforma cómo el cuerpo interactúa con muchísimos medicamentos comunes y no tener esto en cuenta puede traer consecuencias graves, ¿no? Exactamente. La implicación fundamental es que la severidad de la cirrosis, idealmente evaluada con la clasificación Child-Pugh, tiene que ser como el faro que guíe cada decisión de prescripción. Si usamos un fármaco, a qué dosis empezamos, cómo la ajustamos, o si directamente hay que buscar una alternativa más segura. Pero aquí chocamos con una barrera práctica. Tremenda. Que el propio Boletín de Navarra destapa con sus datos, ¿verdad? Así es, y es un punto crítico realmente. En su análisis de historias clínicas de más de 1.300 pacientes con diagnóstico de cirrosis, en casi el 90%, un 89.6%, para ser exactos. 90%. En casi el 90% no constaba la puntuación de Child-Pugh, o sea, la herramienta clave para guiar la prescripción segura. Simplemente no estaba registrada en la mayoría de los casos. Casi 9 de cada 10. Es una brecha gigantesca entre la recomendación y la información que hay en la práctica diaria para poder aplicarla. Una brecha enorme y sí, y esto tiene varias consecuencias. Primero, le dificulta enormemente al médico tomar decisiones farmacoterapéuticas seguras, basadas en evidencia. Claro. Segundo, subraya la necesidad imperiosa de que la clasificación Child-Pugh se calcule y se registre sistemáticamente. Tercero, refuerza la importancia de educar al paciente. Tienen que saber que su condición requiere consultar siempre antes de añadir cualquier producto nuevo, sea recetado, de venta libre o natural. Y el boletín también señala otra implicación relevante. Sí, la constatación de que para muchos fármacos simplemente no hay datos suficientes sobre su seguridad o cómo se comportan en la cirrosis. En las tablas del boletín ves varias casillas que dicen desconocido o sin clasificar. Cierto. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos optimizar la seguridad si nos falta evidencia crucial? Claramente se necesita más investigación específica en farmacoterapia y cirrosis.
Queda meridianamente claro que no estamos hablando de sutilezas teóricas, ¿eh? Los datos de Navarra con ese 20% de prescripciones inadecuadas y el 38% de reacciones adversas demuestran que la seguridad farmacológica es un problema real, cotidiano, en el manejo de la cirrosis. Un problema con consecuencias potencialmente muy serias para los pacientes, desde luego. En resumen, el manejo de medicamentos en la cirrosis exige un nivel de alerta y de cuidado muy superior al habitual. Las claves parecen ser: tomar conciencia del impacto de la enfermedad en los fármacos, evaluar siempre la severidad, idealmente con Child-Pugh registrado, por favor, y seleccionar y dosificar los medicamentos con extrema prudencia, basándose en esa severidad y en la evidencia que haya para cada fármaco. Y yo añadiría, la vigilancia continua. Una vez que se empieza un tratamiento, es fundamental monitorear de cerca al paciente, detectar pronto cualquier efecto adverso, cualquier signo de encefalopatía o si se deteriora la función del hígado o del riñón. Es un esfuerzo que requiere coordinación entre médicos, farmacéuticos y el propio paciente y su entorno. Figura del boletín sobre la variabilidad en cómo bajan las enzimas hepáticas, los CIP. Si el impacto metabólico de la cirrosis es tan heterogéneo, tan distinto en cada persona, y no se correlaciona perfectamente con la clasificación de Child-Pugh, ¿podrían los enfoques de medicina personalizada, no sé, quizá usando perfiles genéticos de CIP o pruebas de función hepática más finas, ser el camino futuro para una prescripción realmente a medida y más segura en estos pacientes, superando un poco las limitaciones del Child-Pugh? Aunque hoy por hoy, como dice la fuente, la evidencia para aplicarlos de forma rutinaria sea limitada. Es una vía interesante, ¿no?, para seguir explorando.